Hola joyas, a ver, estamos transmitiendo en vivo. Ahí me dice YouTube que está avisando para invitarlo. Si me permiten, voy a agregar a Cristian, lo voy a enviar la solicitud. Y vamos a enviarle la invitación a Cristian. Listo. Vamos a ver. Hola, Cristian. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y vos? Bien, bien, aquí, presente. Muy feliz de compartir contigo y con los que nos están acompañando el episodio número 9 de Joyas de Iniciación. Oh, primer ciclo. Sí, Primer ciclo claro. número 9. Ajá, mirá qué Bueno, bien. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por abrir este espacio, ¿sí? Para que nos encontremos y bueno, y compartamos con aquellos que deseen así recibirlo, bueno, las temáticas que vamos abordando. así es. Así es, Cristian. Y bueno, ¿te parece si les platico a los que nos acompañan la dinámica del encuentro? Perfecto, adelante. Súper. Bueno, a los que nos están acompañando el día de hoy, venimos recorriendo con Cristian, les recuerdo, tips de economía. Uy, traigo el cachete súper inflamado y hablo. Va de vuelta. Ahí Claro. está. Traigo el cachete súper inflamado. No se En la- nota. Mira, No se nota, no se nota. Es bueno, parte de la no, sonrisa, es una sonrisa más amplia. claro, claro, se hace espacio. Bueno, el punto es que al hablar a veces se me traba de más la lengua, pero bueno, aquí. Después Bueno, hablo más yo y listo, no te preocupes. gracias, Cristian. Muy bien. Les platico la dinámica, ahora sí, retomo. Estamos compartiendo con Cristian casos reales que ustedes nos han enviado, que nos hicieron el favor de enviarnos, respondiendo a 2 preguntas. Y en base a las respuestas, Cristian nos comparte su feedback a través de compartir herramientas y tips de economía consciente. Así Exactamente. es. Así Esa es la que, dinámica del encuentro. No sé si ya sí, comentaste la dinámica de la participación. no. Claro, buen punto. Y la dinámica de participar para recibir, si tienen algún comentario, alguna pregunta, algo que deseen aportar, sumar, brillo a través de su compartir, les explico que en su pantalla, en este programa en vivo, abajo de la pantallita está un signo de pregunta, lo oprimen, escriben su pregunta, nos la envían y yo se la leo a Cristian si hay tiempo en este en vivo y si no, vamos a ir respondiendo en el tránsito, en el transcurso de esta creación de joyas de iniciación con pequeños videoclips. Vamos a ir respondiendo a sus preguntas. ¿Te Perfectísimo. parece? Bueno, ¿y esta semana cómo anduvo? ¿Hubo movimiento o hubo circulación o no de casos? Claro, mira, una pregunta que surgía de las personas que compartimos sus casos y que recibieron tu feedback. Están, decían que muchas gracias, que gracias por el aporte y que si se podía, esa es la pregunta que me decían, ¿se puede volver como a lanzar una apuesta recibiendo ese feedback con, ya ves que respondiste O sea, con el feedback del feedback. con el feedback del feedback? Exacto, Sí, se puede, claro, por supuesto. O sea, claro. muestra también un poquito el recibir por parte de las personas que va haciendo, en este caso, las preguntas. Y sí, Mm, podemos ver porque es parte también de ir viendo la evolución que la exacto. persona puede ir haciendo a medida de lo que va recibiendo. Así que sí, también, sí, por supuesto. Genial, sí, genial. Bueno, ya escucharon a Cristian, sí. Entonces, continúo y tengo 2 casos para compartir el día de hoy. Vamos a ver si Mira qué alcanzamos lindo. los 2, si no uno, vamos viendo con el tiempo. Y entonces, no sé si tengas algo que aportar o si ya me lanzo a leerte los No, no mensajes. te lances, porque, viste, si querés léelos, claro.
Mejor que los leas, porque si no, tipo lanzarte es como la superheroína, ¿no? Que se lanza ahí. Claro. Si querés los lees, no hay problema. Bueno, darle las gracias a todas las personas que vienen acompañándonos ciclo a ciclo, programa a programa, no solamente cuando hacemos el en vivo, sino también cuando vos subís el video a tu canal de YouTube, cuando yo lo subo a mi canal de YouTube, y bueno, lo va circulando, ¿sí? Así que bueno, darle las gracias y ojalá que realmente todo lo que vamos recorriendo aquí les sea de aporte en función de, bueno, de encontrar un punto de vista distinto, una Claro. perspectiva diferente frente a distintas situaciones que, vuelvo a decir, no son verdades, sino que son perspectivas. Que a lo que apuntan es a eso, a que te sumen una mirada diferente a la que tenés quizás si lo ves vos solo, y que inclusive tengas distintas miradas sobre un mismo tema, porque eso en realidad es como decir, tengo más información sobre el mismo tema, distintas miradas, distintas perspectivas, más información. Y de toda esa información, pues, que vos la integres y, bueno, vayas haciendo tu proceso tomando lo que consideres lo mejor de cada una de esas miradas. Tal cual. Muy bien. Eso es integrar. Sí, así es. Gracias, Cristian. Bueno, los Muy lanzamos al bien. primer caso. Toma, te lo lanzo. ¡Tum! Toma. Haz lo Ahí que voy, ahí puedas. voy. Me Arréglate, sumerjo en arréglate. el primer caso. Bueno, les voy a compartir. Voy a leer en el orden que me llegaron. Ok. Sí, lo que puedo acotar en lo que vos lo buscás, como habíamos dicho, bueno, considerando hoy la situación que estás atravesando a nivel de tu, de tu cachete inflado, bueno, vamos a hacerlo un episodio más cortito, ¿sí? Para que no tengas Ujú. que, o sea, considerando lo real también. Así que muy factiblemente veamos un caso hoy, ¿sí? Ok, Porque si ya vemos perfecto. dos casos, seguramente nos extendemos en el desarrollo. Entonces, vamos a ver, te propongo, si estás de acuerdo, veamos un caso. Claro, perfecto. Y el otro ya Entonces, suma para el siguiente encuentro. genial, genial. Y la apuesta sigue abierta para los que deseen seguir Totalmente. respondiendo estas preguntas, las recibimos. Muy bien. Perfectísimo. Entonces nos cuenta, voy a leer el caso de Fernando que nos Ajá. envía y nos dice Fernando, ¿a qué ¿a qué problema da respuesta? Que es la pregunta que lanzamos, que lanzó Cristian. Sigo con esa palabra. ¿Estás con ganas de lanzar? Yo creo que estás con ganas de lanzar lo que todavía crees que tenés dentro de la boca. Entonces lo estás lanzando. El Ajá. medicamento, no. Bueno, listo. Después la bola de béisbol, agarrarla y lanzar un ratito como para que tu yo se Claro. tenga, ¿no? Sí. Cumpla su Bueno, cometido. Ujú. oye, lo que pasa es que a la mano tengo piedras porque es con lo que trabajo en mis sesiones, entonces mejor eso no. Bueno, entonces no las lances muy fuerte, por las Ok, dudas. muy bien. Dice Fernando, ¿a qué problema da respuesta? Dice, en mi caso es un exceso de actividad mental. Pienso mucho en el futuro, imagino todo lo malo que puede pasar y experimento miedo. Ajá. Y luego afina un poquito más diciendo lo siguiente. Se me complica recibir dinero del extranjero, dólares y euros, por mis servicios de facilitador. Y dentro de Argentina no le cobro nada a la gente por ahora. Por lo general son personas de muy bajos recursos y como recién estoy empezando, no tengo claro aún cuánto y cómo cobrar. Ese sería como el cuadro de situación y el Sí. problema que él está planteando. Y ese es como el cuadro de situación. El problema que él apuesta es a que piensa mucho. Bueno, lo que ella leí. Uh-huh. Ok. Y la Y otra su, preguntita también está. y, y su respuesta, ¿qué desea crear? Y él nos menciona, deseo crear paz mental en mí. Bien, vamos a empezar, ya que fue la más reciente, por la más reciente. ¿Sí? O sea, ¿qué desea crear? Paz mental en él. Bueno,
acuérdense esto que venimos viendo, ¿sí? Que es lo que nos enseña el hermetismo desde los eones, ¿sí? Desde que Prometeo tomó el fuego sagrado de los dioses y lo compartió con la humanidad, de que somos creadores a través de nuestra palabra, ¿sí? Y que el genio de la lámpara, el universo, escucha aquello que decimos y que no lo interpreta, o sea, no está dentro de nuestra cabecita, sino que lo que le decimos es lo que luego ejecuta, ¿sí? Eso es fundamental entenderlo para hacer el contexto de la respuesta, que es que si alguien lo que está pidiendo es paz mental, primero que todo, para llegar a la paz hay que transitar la guerra. O sea, no puede haber paz sin una guerra anteriormente, ¿sí? Por lo tanto, si lo que Fernando desea crear en su vida es paz mental, pues el universo lo va a acompañar brindándole las situaciones, las experiencias en donde llegue esa paz. Pero resulta que las experiencias para llegar a esa paz va a hacer que primero tenga que atravesar la guerra, ¿sí? Porque no es lo mismo, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Calma, quietud, claridad, ¿sí? Mental, por ejemplo, claridad mental, quietud mental, bueno, aunque igual habría que ver, pues te lo estoy diciendo, pero paz mental sí o sí implica atravesar primero un estado de guerra. Con lo cual, digamos, en nombre de ese proceso de llegar a esa paz mental, y va a haber todo un rum mental que lo va a hacer llegar a la paz, y seguramente como su objetivo es llegar a la paz, una vez que llega a la paz, volver a generar guerra para volver a llegar a la paz, y bueno, hay un ciclo mecánico y repetitivo, ¿sí? Por eso es tan importante aprender a escucharnos como primera herramienta en nuestro proceso y en nuestro camino de transformación personal. Porque la principal trampa en la que caemos es en la trampa de la suposición. O sea, que yo cuando digo algo, imagino que al decir eso estoy diciendo algo, estoy dando una indicación, una orden determinada, pero como vamos al punto de que el universo no tiene el código de reinterpretación de lo que estoy diciendo en función de lo que quiero decir, sino que solamente toma lo que estoy diciendo, entonces, bien. Así que de entrada eso. Segundo, bueno, hablar de paz mental es una cuestión que es muy, muy indefinida, ¿sí? O sea, es como hablar de felicidad. Bien, si vos vas al genio y le decís paz mental, ¿cuál es el parámetro? ¿Cuáles serían las características de esa paz mental? Claro. ¿Sí? ¿Cuáles serían qué es lo que vos podrías decir? He llegado a esa paz mental, digamos, ¿no? Entonces también esa cuestión de la no definición, ¿sí? Porque también es parte de las trampas que nos hacemos de lanzar una palabra o una frase que es tan abarcativa, pero tan poco precisa, ¿sí? Que es como el genio de la lámpara dice, bueno, ¿y qué hago con esto? ¿Sí? O sea, de todo el campo de posibilidades que implica esto, ¿qué es lo que realmente querés? ¿Sí? Y como tercera cuestión, dentro de esa frasecita, que como digo, empezamos desde la segunda y vamos luego hacia la primera, es también esta cuestión de que, bien, cuando vos te propones lograr algo, en el desarrollo de lo que estamos viendo como proyecto de economía consciente, tiene que ser algo que tenga un impacto en lo real, ¿sí? O sea, como decimos, la creación. Si no es como pensar que porque pienso en que voy a plantar una semillita, va a crecer el árbol. No, si pienso que voy a plantar la semillita, no va a crecer algo. O sea, tiene que tener un componente en lo real, ¿sí? Que por lo que voy viendo como cuestión general, a través de lo que nos cuenta en el caso, que es como la parte ante la que encuentra la dificultad. O sea, ante lo real. Ahora vamos a abordarlo más con la otra pregunta, pero no, cuando vos estamos desarrollando un proyecto de economía consciente, en donde ubicamos estas dos preguntas de qué problema tenemos que darle respuesta y qué es lo que apostamos a crear, esa creación tiene que ser como la de un artista. Sí, primero visualiza, tiene un concepto en su cabeza de lo que quiere crear, pero después hay que ir y plasmarlo. ¿Sí? Hay que ir y plasmarlo, porque si no solamente es una
a lo sumo una gran idea, o solamente una idea, pero nunca va a ir a plasmarla. ¿Sí? Entonces, esta paz mental que nos cuenta es una idea, pero que no tiene manera de plasmarse en lo real. ¿Se entiende? Bien. Sí. Esto sería como los 3 ítems más importantes en relación a la primera, bueno, en este caso a la segunda pregunta. Bien, te agradezco si no te es molestia leerme nuevamente la primera, así la retomamos. Muy bien. Dice, te voy a leer 2 porque así está, o sea, lo envío en 2. Okay. Lo primero. ¿A qué problema da respuesta? Se hace la pregunta y dice, en mi caso es un exceso de actividad mental. Pienso mucho en el futuro. Imagino todo lo malo que puede pasar y experimento miedo. Y luego cuenta como su caso. Sí, esa parte la recuerdo, que quiere cobrar en dólares o en euros, pero que está en Argentina y que aquí ni siquiera cobra en pesos, porque trabaja con gente de bajos recursos. Bien, vamos de todo eso vamos a lo general. Decíamos que la economía consciente tiene un concepto en su dinámica que es generar circulación, circulante. Por lo tanto, no puede haber proyecto de economía consciente si no hay un feedback, o sea, dar y recibir. ¿Sí? En este caso, donde él ubica que trabaja con gente de bajos recursos y entonces no les cobra, o sea, o no recibe dinero a cambio, les voy a contar la experiencia de Freud cuando en plena Primera Guerra Mundial, con todo lo que eso implicaba, cómo se manejaba entendiendo un tanto este concepto. Y básicamente te diría que Freud sus sesiones las cobraba con lo que la gente podía darles en esos momentos de crisis. O sea, estamos hablando de Primera Guerra Mundial, estamos hablando de Freud, estamos hablando de el centro de la Primera Guerra Mundial, o sea, todo lo que es Alemania, etc. Entonces Freud llegaba al acuerdo con las personas de que le pagaran con lo que le pudieran pagar, así fuera con lo que fuese. Claro. Pero que hubiese un intercambio, que hubiese una circulación, ¿sí? Que no fuese solo un dar o solo un recibir. Bien, esto es fundamental entenderlo, porque si alguien, por lo que fuese, elige trabajar con personas de bajos recursos, que esto es una frase en sí misma, porque no sabemos bajos recursos todo lo que implica, pero bueno, no es el tema hoy, claro. Pero sí entender que esas personas de bajos recursos, que él tendría que ubicar dentro de este modelo de economía consciente, bien, algún intercambio. Ok, no podés pagar en dinero, bien, ¿qué podés brindarme? Porque no hay. Él dice que es un facilitador. Bueno, no sé qué es lo que facilita, ¿sí? O sea, más allá de todo eso, pero lo que sí está claro es que si ninguna terapia, ni ninguna análisis, o como quieran llamarlo, que implique una cuestión de cura, funciona, si de la parte de quien está recibiendo la cura no pone algo de su parte, porque no hay valorización. O sea, lo gratis no funciona. Y esto es fundamental entenderlo. Lo gratis no funciona. Porque lo gratis lo que esconde seguramente, y eso lo vamos a anudarlo con la primera partecita que él contaba, con algo que a él le sucede en relación al dinero. Y ese gratis termina siendo una manera de esconder quizás una inseguridad, o un no me lo merezco, o un no me valorizo. Y de creer que entonces lo que yo brindo no vale y por eso tiene que ser gratis, o por eso trabajo con gente que no me lo puede pagar. ¿Se entiende? Entonces, es fundamental entender que siempre cualquier proceso que implique alguna cura bajo la terapia, análisis o lo que fuese, tiene que haber un feedback, ¿sí? Tiene que haber circulación. Lo gratis no funciona, porque implica desvalorización de alguna de las partes, ¿sí? Distinto es que vos hagas una promoción, distinto es que vos hagas lo que fuese, pero ya hacerlo desde lo gratis como tal,
no va a funcionar. Y si vamos a la primera partecita, donde se empieza a hablar, empieza a mencionar esto de que tiene toda una cuestión mental, donde está claro que, como decía, respondiendo la segunda parte de la pregunta, está claro que hay algún tema con lo real ahí no resuelto, pues parte de lo mismo. En algún momento yo he hablado de esta cuestión de los cortocircuitos o los largos circuitos a nivel de nuestras tomas de decisiones y las acciones que lanzamos, ya que hablamos de lanzar, bueno, las acciones que lanzamos al mundo, en donde muchas veces pensamos y hacemos, pensamos y sentimos, sentimos y hacemos, pero no hacemos el circuito completo, que es pensar, sentir y hacer. Entonces, por algún motivo en él está claro que esta cuestión de pensar, quizás sentir, pero algo le pasa al momento de tener que llevarlo a lo real. ¿Sí? Por eso es que justamente su dificultad está con el tema del valor. Por eso, trabajar con personas de bajos recursos y por eso también su dificultad como para percibir honorarios en euros o en dólares, que es una moneda de mayor valor en relación a la moneda argentina. ¿Sí? Entonces, primer punto, entender eso, ¿sí? Esa parte que está claro que le pasa a la persona. ¿Y por qué decía que esa cuestión gratis quizás esconde alguna inseguridad? ¿Sí? Está claro que tiene que ver con ese pensamiento que ubica en el planteo, en donde esa cuestión de pensar es, de entrada, pensar lo peor, que pueda pasar lo peor, ¿sí? Sin ninguna lógica de por qué tendría que pasar lo peor. Eso se llama sufrir por la imaginación. O sea, estar pensando situaciones que no sucedieron, ni sabes si van a suceder, pero vos las tenés en tu cabeza pensando, proyectándolas, y eso es un sufrir por tu imaginación. ¿Sí? Terminás sufriendo por lo que imaginás. Y eso mismo es lo que te termina separando y te genera el miedo, porque vayas a ver las líneas de tiempo en esos pensamientos imaginarios que termina armando, que a lo que le termina dando categoría de verdad es a sus miedos, que, vuelvo a decir, no son más que una muestra de esa inseguridad. Entonces, transformar estas pautas que ubica Fernando, si no me equivoco el nombre es Fernando, Sí, ¿verdad? Fernando. Van a tener que ver más con, primero, entender que si quiere realmente hacer algo productivo y desde economía consciente, con esto que él lanzó, va a tener que tener el componente real que hoy no está, definir con claridad estas cuestiones que antes decíamos que están muy dispersas, muy vagas, y por sobre todas las cosas, entender qué le pasa a él con su sistema de valores, con el valor y con esos miedos asociados que lo llevan a pensar para no vérselas con lo real, que es donde ahí hay alguna dificultad de la otra parte que, bueno, tendrá que hacer su proceso para entenderlo. Bien, Claro. de mi parte, esto en relación al caso, si vos querés decir algo, pues adelante. Sí, bueno, que casualmente con lo que estás diciendo, a mí me llamó la atención una frase que utiliza él, que es un exceso de actividad mental. O sea, como que hay o sea, hablando de ya un exceso, también distorsiona lo que es la circulación de dar y recibir, porque ya habla de un exceso y me dio, o sea, me llamó la atención también escuchándote, un exceso de qué, de actividad, pero mental, no en lo real. Con tanta actividad, claro, con tanta actividad en lo mental, obviamente, ¿qué tipo de actividad queda en lo real? Ninguna, digamos, ¿no? Pues ya está todo hecha en otro lugar. Acuérdense Sí. esto, cuando en tu vida hay algo que querés y no lográs, o algo que no querés y tampoco lográs que no sea, es porque en algún otro lado está. Y por lo que da ese lado donde está es el mundo simbólico, y únicamente accedes a través de escuchar ese discurso en donde accedes a tu mundo simbólico. Entonces, lo que no está donde querés que esté es porque está en otro lado. Tal cual, sí, pues impresionante. Muchísimas gracias, Cristian. Les recuerdo para los que nos están escuchando que lo importante de poner en palabras y enviar sus casos es que esto nos ayuda a ir puliéndonos y haciendo ese proceso de transformación que bueno, al menos yo deseo. Entonces no se trata de
ocultar, tapar, lo hice mal, lo hice bien, esos juicios no. Ujú. Entonces, lo importante es que aquí ya a través de escucharnos o de leer, poner en palabras, estamos aprendiendo muchísimo de nuestro proceso y tener a Cristian que nos brinde ese feedback, bueno, pues es todo un valor, es algo que nos suma brillo para los que deseen eh, recibirlo. Bueno, muchísimas Así gracias, es. Sofi, por el espacio nuevamente. A ti. Gracias también por habiendo tenido todos los motivos para no estar, elegir estar. ¿Sí? Así que bueno, muchísimas Sí, gracias. a ti. Lo valoro mucho. Y bueno, gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy o que nos acompañen luego viendo el video a través de las distintas redes sociales. Y esto, vuelvo a decir, es una experiencia. Y lo Así mejor es. ante la experiencia es permitirnos experimentar. Así que bueno, muchísimas gracias. Mil gracias, Cristian. Y bueno, les recuerdo que nos seguimos encontrando. Próximo episodio, joyas de iniciación, y continuaremos con esta dinámica que hemos presentado el día de hoy. Y mil gracias. Ahí envían mensajitos de gracias, gracias, gracias. Te los leo porque están llegando. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, Cristian. Bye, bye. Bye bye, chao. Chao.